El Dragón Invisible y Ediciones Cidonia presentan Protagonistas de lo Insólito, un podcast de Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Cada 29 de julio, por la mañana, se celebra la romería de Santa Marta de Ribartemi en la parroquia del mismo nombre. La pequeña aldea del municipio de As Neves, en la provincia de Pontevedra, se ve inundada por miles y miles de personas, además de por periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión, etc. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la romería es una de las más peculiares del mundo. Os lo explico. Aquellos devotos de la Santa, de Santa Marta, que se han salvado de enfermedades graves o de situaciones de peligro gracias a la intervención de la Santa, se lo agradecen procesionando unos 2 kilómetros por el exterior de la iglesia en el interior de ataúdes. Ataúdes que son transportados por amigos y familiares de los ofrecidos, que en muchas ocasiones no solo agradecen a la Santa su intercesión por ellos, sino también por personas cercanas. En este programa de Protagonistas de lo Insólito vamos a charlar con dos de estas ofrecidas, que nos van a contar sus vivencias con Santa Marta, los milagros que le tienen que agradecer y cómo vivieron esa procesión durante hora y media o 2 horas metidas en el interior de un ataúd. Pero además, Carlos Fernández nos va a explicar cuál es el origen de esta devoción y nos va a descubrir aspectos de la historia de Santa Marta muy sorprendentes. Porque la Santa, en verdad, es un espíritu protector del lugar, lo que en la antigua Roma denominaban un genius loci, es decir, genios o espíritus del lugar, en realidad entidades sobrenaturales que custodiaban un determinado espacio como un bosque, una montaña, un lago. Y es que esta clase de figuras protectoras suelen tener un origen pagano, vinculándose con lamias, espíritus de la naturaleza, hadas, damas blancas y similares. Yo os aconsejo que os quedéis con nosotros. Ya veréis que no os vais a arrepentir porque nos vamos a introducir hasta el meollo de unas experiencias que pueden parecer de épocas muy pasadas, pero que siguen sucediendo hoy en día, en pleno siglo XXI. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Empezamos. Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica. Búscanos en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube y cmmedia.es y suscríbete para estar al tanto de nuestras novedades. Y como siempre, lo primero es saludar a nuestro hombre tranquilo, al director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández, que nos escucha en esta ocasión desde tierras gallegas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va el apocalipsis climático por ahí por Galicia? Muy bien, vamos, sobrevivimos, sí. 2 minutos de sol, 2 minutos de lluvias torrenciales, siempre nublado, bueno, en fin, ya sabes cómo es esto. Bueno, Galicia, oye, no se puede tener verde y esos bosques tan mágicos y que no llueva. Aquí en Madrid también te digo que también está cayendo una buena en el momento que estamos grabando este programa. ¿Cuánto odio los inviernos? Ya sabes que yo soy un gallego del sur, siempre lo digo. Yo trabajo a 40 grados estupendamente, quiero sol, calor y 40 grados. Yo ahí estoy como pez en el agua. En fin, Carlos, hoy vamos con un asunto en el que tú has trabajado mucho. Hoy nos vamos a referir
a la romería de Santa Marta de Ribarteme, que es más conocida como la romería de los ataúdes. Tú has estado un montón de veces en esta celebración, has tomado fotos muy buenas de esta romería tan peculiar, de esta procesión de los ataúdes, fotos que luego publicaron un montón de medios de comunicación, y además le dedicas un capítulo a este tema, un capítulo muy amplio, en tu libro 50 lugares mágicos de Galicia, o sea que te conoces muy bien esta historia, Carlos. Pues sí, he estado varias veces en Santa Marta, tanto día de romería como un día cualquiera, y hay una diferencia tremenda. Si vas un día cualquiera a este lugar, es una aldea como otra cualquiera, con una iglesia así, con una tradición, una iglesia muy bonita, una iglesia que hunde sus raíces en tiempos del arte románico, pero que está muy bien cuidada, muy bien acondicionada. Encuentras algunas calles empedradas, una gran estatua de Santa Marta en las afueras de la iglesia, muy cerca del atrio, y ese día pues difícilmente te encuentras a gente por la calle, ¿no? Es decir, es una aldea como otra cualquiera, con muy poca gente, muy poco movimiento por la calle. Pero si vas el 29 de julio, el día de la romería, pues aquello es un hervidero de gente, miles de personas que acuden a esta romería tan popular y tan peculiar. Si vas por la mañana temprano, muy temprano, te encontrarás a gente haciendo sus ofrendas, encendiendo velas, incluso algo que ya casi no se ve, que es ir de rodillas rodeando el propio santuario. Pero luego cuando viene la misa mayor, cuando es la procesión, cuando la romería está en su apogeo, ves muchísima gente. Quizás lo que más llama la atención es tanto las personas que van con una especie de mortaja, como recordando, como si fueran el traje de cuando fueran a ser enterrados, y luego lo más llamativo es la gente que va viva dentro de los ataúdes, que llevan familiares o amigos. Y esto, bueno, responde a una, digamos, normalmente una promesa que hacen previamente, tanto para sí como para otras personas, de que la santa los salve de una muerte, y por eso es el de procesionar o bien con una mortaja o bien dentro de los ataúdes, ¿no? No es nada terrorífico, es simplemente una manifestación de fe que es bastante peculiar, es verdad, pero que no deja de ser una manifestación de agradecimiento a la santa en este caso. Y el día de la romería, pues se juntan allí, como tú muy bien dices, miles y miles de personas, y entre esos miles de personas hay muchos periodistas que quieren fotografiar, sobre todo a las personas que van dentro de los ataúdes, también a las personas que van con las mortajas, que es menos llamativo, pero también es muy espectacular, ¿no? Esas personas que van con las mortajas como si los fueran a enterrar de un momento a otro, y esas otras que van dentro de los ataúdes, que es lo que genera más atención por parte de los medios de comunicación. Hay incluso codazos por sacar la mejor foto, ¿no? Sí. Te encuentras ahí a fotógrafos de estos, digamos, de renombre. No voy a citar a uno u otro, pero bueno, sí, famosos fotógrafos y televisiones, muchísimas televisiones, codo a codo, aprovechando todo el espacio para tomar las mejores imágenes. Incluso he visto pues, de televisiones japonesas y de otros muchos lugares del mundo, ¿no? Es decir, que es algo tan llamativo y tan único que mucha gente viene incluso desde la otra punta del mundo a recoger imágenes de esta peculiar procesión, ¿no? Que para completar un poco lo que hemos dicho, después de la misa principal, pues salen toda la procesión con las imágenes de la santa y otras imágenes religiosas que están dentro de la iglesia, y por detrás van las personas ofrecidas, tanto con mortajas o como con ataúdes. Hacen un recorrido por una carballeira, un bosque de robles pequeño que hay en las inmediaciones del santuario, y vuelven a entrar en la iglesia con los ataúdes. Pues Carlos, si te parece, vamos ya con nuestra primera protagonista. Ella se llama Karina Domínguez y en un par de ocasiones participó en esta procesión dentro de un ataúd, porque la santa obró su milagro con sus 2 hijos. Ya veréis qué historia tan fascinante. Es un testimonio tremendamente humano, muy emotivo, y además Karina también comparte con todos nosotros varias experiencias anómalas que vivió en Santa Marta de Ribarteme, en la aldea de la Santa Milagrosa. Escuchamos a Karina. Ahora mismo estamos en Mos, pero tú, Karina,
eres de Santa Marta, ¿verdad? Sí, soy de Santa Marta, fui criada allí, viví la procesión desde muy pequeñita, ayudé en la iglesia, pues arreglando la iglesia, limpiándola, colocando los santos para que la gente que viniera de fuera pues la encontrara bonita. Que es una devoción que tú llevas dentro desde niña, podríamos decir. Sí, desde bebé, prácticamente. ¿Y esto te viene de familia? ¿Tus padres también eran devotos de Santa Marta? No sé, no sé, porque mi padre falleció cuando yo tenía 11 años, estaba en Suiza, y bueno, yo lo que recuerdo así tal es que el día de Santa Marta era un día muy especial, muy especial. Había que ir a la iglesia, había que ir en la procesión, había que estar allí para acompañar a la Virgen. Es decir, que tú desde niña viste muchas procesiones de los ataúdes. Sí, muchísimas procesiones. Y mucha gente mayor, y muchos ataúdes ofrecidos de niños. Vi muchas cosas, sí. Y supongo que antes iría más gente ofrecida dentro de los ataúdes que ahora, ¿no? Sí, muchísima más. La gente venía porque se ofrecía porque había tenido un accidente, o iba de rodillas incluso porque sufrió un accidente gravísimo de coche y de moto. Eso fue un vecino que ahora falleció, se llamaba Jorge, que en Tenerife sufrió un accidente de coche y se salvó, sí, tenía cicatrices por la cara y lo operaron, estuvo bastante grave, pero se salvó y vino a hacer la procesión de rodillas. ¿De rodillas? De rodillas, toda la procesión, 1 hora y media de rodillas. Y eso era más habitual antes que ahora, supongo. Sí, era mucho más habitual antes que ahora ya nada. Y de rodillas toda la procesión, todo el tiempo, o sea, todo el recorrido que hace la Santa cuando sale, el mismo que hacen los ofrecidos en ataúdes. Sí, el mismo. Salían de la iglesia, de la puerta de la iglesia, incluso de dentro de la iglesia, todo de rodillas en mar. Yo también fui de rodillas por el padre de mis hijos. Tú me contabas antes, o nos contabas antes, a micro cerrado, que tu hija, cuando era muy pequeñita, la viste hacer algo que te llamó mucho la atención y que tiene que ver con la figura de la Santa. Cuéntanoslo. Sí, pues mira, estábamos en la iglesia, ahora la íbamos a adornar para el día grande, para el 29, y bueno, estábamos allí, estaba yo, estaban varias personas más, y esto que viene mi madre con la niña en el carro, y ya venía así un poquito terquilla, ¿no? Y bueno, le doy la teta tal, porque era un bebé, y durmió toda la tarde hasta que nos fuimos, y era una niña muy llorona, y se durmió a los pies de la Santa toda la tarde. A los pies de la imagen de la Santa, de Santa Marta. Sí, a los pies de la Virgen. Se durmió allí toda la tarde. Y eso os llamó mucho la atención. Sí, porque era una niña que lloraba de seguido, muy de seguido. Estaba enganchada a la teta cada hora. Y ese día, no sé lo que pasó, pero se quedó planchada. Y todos preocupados, ¿qué le pasa a la niña? Que no despierta. Me decía una prima mía que se llama María, ve a mirar si la niña está bien, ve a mirar si la niña respira. Sí, es una anécdota que si se lo preguntamos a mi prima, seguro que se acuerda. Y nos acabas de comentar ahora que tú también hiciste esa procesión de rodillas pidiendo por el padre de tu hijo. Cuéntanos esto. Pues mira, el padre de mis hijos llegó un día de trabajar y decía que tenía un punto detrás de la espalda, que le dolía. Y bueno, yo cogí y le dije, ¡buah! Igual es un punto de frío o que tú estás incubando algo. Nada, eran las 3 de la mañana, le seguía doliendo. Le dije, nada, nos vamos al hospital. Esto no es normal, nos vamos al hospital. En el hospital el médico le dijo, no, tu mujer que te dé mucho cariño. Así con estas palabras. Bueno, vino el cambio de turno y un médico le dijo, mira, Santos, te vas a quedar aquí ingresado porque tienes una bulla en el pulmón. No sabemos si es un infarto pulmonar que te está dando o una embolia pulmonar. Y claro, a mí yo dije, le da un infarto, a mí me deja sola con 2 niños. A ver, y nada, se lo ofrecí a la Santa, yo fui de rodillas, él me acompañó y él fue con un hábito y una vela. ¿Y cómo hiciste ese ofrecimiento? Yo nada, ese ofrecimiento
yo estaba en el hospital, él estaba con un tubo, las gafas para respirar, que apenas podía respirar, de oxígeno, y yo lo vi tan mal que empecé a llorar. Empecé a llorar y le pedí a Dios, a la Santa y a todos que me lo salvaran. Que me lo salvaran y bueno, hoy en día está ahí. ¿Y salió bien? Salió muy bien, no le volvió a repetir nada de nada. Estaba ¿Y qué era lo que tenía? una embolia pulmonar e infarto pulmonar, ambas cosas a la vez. ¿Y estuvo mucho tiempo ingresado? Mes y algo, ¿eh? En el hospital Meixueiro. Y tú haces esa petición a Santa Marta, que si tu marido entonces, el que era tu marido, sale bien, que tú vas a ir a esa procesión de rodillas. Sí, y él acompañándome. Y así fue, Y la hiciste de rodillas. de rodillas. Son, creo recordar, unos 2 kilómetros, si no me equivoco, ¿no, Carlos? Es algo menos, me Algo parece, menos. pero bueno, ¿no? Pues no sé exactamente, yo sé lo que la procesión dura, es sobre 1 hora y cuarto, hora y media más o menos. Caramba, 1 hora y media de rodillas. Sí. hora y Avanzando de rodillas. media. Avanzando de rodillas detrás de la Santa. Detrás de la Santa. Detrás. ¿Y tu marido iba detrás de ti No, a mi lado acompañándome. con hábitos? Sí, él llevaba un hábito y una vela. ¿Y cómo recuerdas ese momento? Emotivo, igual que cuando me ofrecí en los ataúdes por mis hijos, muy emotivo. Tú cuando haces algo por fe es de corazón, es muy complicado explicártelo, ¿sabes? Sí, es una fe muy profunda. Sí, yo aunque no voy a misa, porque no voy a misa, y la tengo aquí al lado. Yo no voy a misa, pero yo creo que sí hay algo, ¿sabes? No sé lo que es, pero algo sí que hay. No vas a misa, pero tienes una devoción enorme a Santa Marta. Todos los años que puedo voy, la acompaño. Y tú estás convencida de que Santa Marta puede curar enfermedades o salvar a personas que están en una situación crítica. Te puede ayudar. Te puede ayudar. Te puede ayudar. Te puede ayudar porque es más, yo a Santa Marta cuando vivía allí, yo iba caminando y hay una estatua que le hicieron de piedra. Yo me sentaba allí y hablaba con ella como si fuese una amiga. Le pedía así consejo y Santa Marta, ¿cómo puedo hacer? Ayúdame a solucionar esto. Dame, ¿sabes? Dame ese impulso que necesito para hacer esto. Te estás emocionando, Sí. lo que quiere decir que le tienes una enorme devoción Y cariño. y cariño. Y cariño. Y esto va más allá de que te consideres católica o no, de tu fe en la existencia de Dios. Esto es otra cosa, ¿no? Más profunda. Sí, es otra cosa, porque miren, a mí me llevaron a los milagros con mis hijas y claro, yo fui con mucha fe y estando allí yo le compré a mi hija la pequeña ¿Los milagros a qué te refieres? a a Orense, que hay... El santuario de los milagros en Baños de Molgas. Efectivamente. Sí. Efectivamente, fui allí con las niñas y con mi comadre y bueno, le compré a cada una, ¿no? Una cadenita y que me la bendicieran, tal. Y a mi hija, la mediana, se le cayó en plena misa. Se le desganchó, estaba totalmente enganchada y se le desganchó la cadena, medalla y todo por el suelo. Y dijo, aquí hay algo. No sé lo que, pero aquí hay algo. Carlos, explícanos qué es esto del Santuario de los Milagros. Es un santuario de referencia en el centro de la provincia de Ourense, ¿no? Un santuario que está en un lugar alejado de las casas, pero que es impresionantemente grande para el lugar donde está, ¿no? Y es un foco de devoción muy grande en la provincia de Ourense, ¿no? Los milagros de Baños de Molgas, un lugar de peregrinación de muchísima gente y de romería, ¿no? Una romería muy, muy importante. Karina, y ahora nos vas a contar, que es lo que yo creo más interesante de todo tu relato, lo que nos has contado hasta ahora a mí me parece fascinante, pero ahora nos vas a contar algo todavía mucho más profundo y emocional, porque tú procesionaste dentro de un ataúd en 2 ocasiones, porque le pediste a Santa Marta, por tus hijos. Sí. En cada una de las ocasiones, por un hijo y por otro. Esto es algo, como digo, muy profundo, que te afecta mucho, ya te estás emocionando antes de contarlo, pero sí me gustaría que compartieras con todos nosotros esas 2 experiencias. Pues mira, te cuento, mi hijo Iván
que es el mayor, era pequeño, tendría sobre 5 o 6 años. Tenía muchísimos ganglios linfáticos. Por aquí, por el cuello, las ingles, por debajo de los sobacos, internos incluso. Y bueno, médicos para aquí, para allí, te decían, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro. En fin, le hicieron una biopsia para descartar que fuera leucemia. Y cuando la doctora Chamorro me dijo que le iba a hacer una biopsia, yo lo único que dije fue: Santa Marta, quítame a mi vida y dásela a él. Y bueno, vinieron los resultados, yo fui ofrecida por él, vinieron los resultados y vinieron que nada, que eran ganglios benignos. ¿Y tu hijo ahora está bien? Tiene 22 años, está hermosísimo. Entonces entiendo que tú te ofreces antes de que los médicos supieran los resultados. Sí, yo me ofrecí, disculpa que te interrumpiese, yo me ofrecí antes de que los médicos me dijeran, pues no es benigno, o yo le dije a Santa Marta, como te dije antes, que me quitara mi vida para dársela a él, y que si él estaba bien, que llevaba un ataúd conmigo dentro, porque mi hijo era pequeñito, y así fue. Y efectivamente los resultados fueron positivos, sí, que no era nada grave, no. Tu hijo ahora está bien, sí, y tú cumples el ofrecimiento. Yo cumplo. ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas más o menos? Sobre el 2000, nació en el 2002. Sí, si tenía 5 o 6 años, 2007, 2008. Pues por ahí más o menos, por ahí. ¿Y cómo recuerdas ese momento, esa procesión, cuando tú vas dentro de un ataúd? Ese día estaba hablando con mi prima María, que de aquella era la sancristana de la iglesia, y estábamos limpiando los ataúdes, y yo le dije: María, ahora que está aquí, no sé, me dan como cosa, ¿sabes?, en meterme dentro de un ataúd. No se me va a olvidar más. Me dijo: Karina, se lo prometiste, cúmplelo. Y lo cumplí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Emotivo. Es que no hay palabras para explicarlo. No hay palabras. Entiendo que tú entras dentro del ataúd en el interior de la iglesia, ¿no? Creo que se hacía así. Antes sí se hacía así. Los ataúdes estaban dentro de la iglesia y bueno, tú buscabas los portadores, ¿no? Amigos, familiares. Y sí, salíamos dentro de la iglesia, toda la procesión, salías dentro de la iglesia, salías, hacías así todo el recorrido por encima, por enfrente de la iglesia, bajabas, dabas una vuelta a la iglesia y volvías a entrar. ¿Y terminaba en el interior de la iglesia? Sí, efectivamente, terminaban en el interior de la iglesia. ¿Y quiénes portaban tu ataúd? Amigos y familiares, amigos cercanos y familiares. ¿Era mucha gente? Entre 6 y 8 personas, para que se fueran intercambiando, porque hora y cuarto, hora y media ahí portando un ataúd, y en pleno mes de julio. Eso pesa mucho. Muchísimo. ¿Y cómo recuerdas ese momento cuando tú te introduces en ese ataúd? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? De todo, pasa de todo. Pasan darle las gracias a la Santa, te pasa paz interior por dentro. Es muy complicado explicarlo con palabras, muy complicado. Y durante ese recorrido, cuando tú ibas dentro del ataúd, ¿cuál era tu sensación o cómo lo viviste? ¿Ibas emocionada, ibas tranquila, ibas nerviosa? Iba tranquila, llorando por darle las gracias a la Santa. Es más, incluso a la altura de la iglesia, hay una zona que te pones justo a la altura de la iglesia. Y ahí antes tocaban las campanas. Y hubo un momento ahí que yo no escuchaba ni campanas, ni el bullicio de la gente, ni nada. Era como si estuviera, no sé, como cuando te duermes profundamente. Sí, sí. Fue ahí que fue nada, unos segundos, que yo no me enteré de nada. De nada. Sí, sí, es como si tú estuvieras en un proceso meditativo, sí, de estado alterado de conciencia, algo así. Estaba, no sé, no me enteré de nada. Todos: Karina, que nos asustaste. Y yo: pero si estoy bien. Y claro, hubo ahí un momento que yo no sentía ni campanas, ni la gente, ni nada.
Nada de nada. Mucho calor, supongo, también, ¿no? Sí, Que- mucho calor. Mes de julio, 29, a las 12, 12 y media del mediodía. Imagínate. Calor para el que va adentro y mucho calor para los portadores. Porque eso una hora y cuarto, hora y media que estás ahí. ¿Había muchos periodistas en esa ocasión? No me hables de eso. Que sí. Sí, muchísimos. Y Sí. muchísimos que deseas matarlos. Deseas matarlos. ¿Por qué? Porque no vienen con respeto, te meten las cámaras ahí para sacarte una foto ahí, te dan ganas de rompérselas. Y una persona que va dentro de un ataúd no es para sacar no va dentro para salir en el periódico. No, Claro. va dentro para cumplir una promesa de corazón. ¿Y cómo fue la segunda vez que procesionaste nuevamente dentro de un ataúd? ¿Por qué? Por mi hija, la mediana, por Belén. Belén, cuando era pequeñita, un bebé, tenía 10 meses, le empezó a doler el hombro. Tú la vestías y lloraban. Y claro, cada vez el hombro se le inflamaba un poquito más. Fui a la pediatra, tal, me la derivó a urgencias. Y el traumatólogo me dijo, tú no le pegas a la niña. Y yo, pero tú gilipollas, ¿cómo le voy a pegar a un bebé? Así me salió del alma. Pero tú gilipollas, ¿cómo le voy a pegar a un bebé? A ver. Nada, me dio el Epidetal y el Dalsin alternados para el dolor de la niña. Bueno, la niña otra vez llora. Voy a junto al lado a pediatra. La pediatra me dijo, nada, Karina, no te preocupes, llama a una amiga mía que está en urgencias, ahora de guardia, y que te la ingrese. Y así fue, llegué a urgencias, me la ingresaron, estuvimos allí. Ella nació el 30 de enero del 2008, nosotros ingresamos el 19 de diciembre de ese mismo año, y bueno, le estaban suministrando por vena antibiótico, y a mí no me decían lo que tenía. Es más, yo el 23 de diciembre le hablo con su pediatra y le pido el alta voluntaria de mi hija, y me dicen, no te vamos a permitir firmar el alta voluntaria de tu hija. Y yo, ¿por qué? Llevamos aquí un montón de días, no me decís lo que tenéis la niña, si solo está tomando antibióticos se lo doy yo en mi casa. Y me dice, no, tu hija tiene una infección que si le entra para dentro del hueso se queda en una silla de ruedas. Ahí ya me vine abajo totalmente. Le pedí a su tía, que en ese momento estaba su tía por parte de padre allí con ella, y le dije, quédate aquí, yo me tengo que salir. Me fui a la capilla y le dije, por favor, no me la lleves, llévame a mí. Ay, perdón. Nada, no te preocupes. Tranquila. Llévame Tranquila. a mí. Y bueno, la niña iba así, cada vez podía andar menos y moverse menos del brazo. El 30 de diciembre le hacen una gamografía en el Meixueiro, En el hospital. en el Hospital Meixueiro de Vigo, y el 31, y yo ya la había ofrecido cuando me dijeron eso, el 23 de diciembre, yo ya le había ofrecido, ¿no? En la capilla del Hospital Xeral CIES de Vigo, le había ofrecido, sálvala, no me la lleves, te doy nada, un ataúd, te doy flores todos los años, lo que haga falta. Y bueno, y ahí está. Gracias a Dios no le hicieron nada, una pequeña operación para que le saliera eso, y gracias a Dios no le entró para dentro del hueso. Y hoy en día está bien también. Sí, hoy en día tiene 17 años, está estudiando, bueno, va a otro ciclo medio, está ahí perfectamente, sin secuelas y sin nada. Y de nuevo fuiste ofrecida dentro de un ataúd. Fui ofrecida dentro de un ataúd por ella, sí. Y la misma sensación que la primera vez. Llegué al punto que llegas justo a la iglesia y no me enteré de nada. Como si entraras en un proceso mental diferente. Sí, como si estuviera en trance o no sé. Es que es complicado de Sí, explicar. como si estuvieras en trance. Sí, no me enteré de nada, ni de las campanas, ni cohetes, ni gente, ni nada. Y te pasó en el mismo sitio de la vez anterior. Sí, en el mismo sitio, a la altura de la iglesia, justo por detrás de la Virgen que hay de piedra. ¿Y hubo alguna diferencia entre esa primera vez y la segunda? No, ninguna. Tú cuando haces una promesa la haces de fe, de todo corazón.
Por lo menos es mi forma de pensar, ¿sabes? Que cuando haces una promesa de esas, sea de rodillas, o sea descalza, o sea en un ataúd, que la hagas de todo corazón, ¿sabes? Y en esa segunda ocasión también estaban los fotoperiodistas y los cámaras jodiendo, ¿no? Sí, estaban jodiendo como de costumbre. Ya. ¿Sabes? Porque por lo menos vinieran con respeto, porque yo tengo amigos fotógrafos y vienen con respeto, ¿sabes? Claro. Mira, te podemos hacer una foto, ¿sabes? Y en ese momento, cuando se enteraron que yo iba dentro de un ataúd, fueron los primeros en bajar la cámara. Ellos fueron los primeros en bajar la cámara. Y Karina, nos contabas antes que aparte de estas experiencias vinculadas con tu devoción a Santa Marta, también en esa localidad donde está el santuario, en Santa Marta de Ribarteme, que tú eres de allí, viviste un par de historias extrañas, ¿no? Uf, muy extrañas. Era yo muy pequeña. Veníamos de una fiesta del pueblo de al lado, de Santiago de Ribarteme, y claro, antes venías andando. No, o ibas andando, venías andando, y bueno, en una parada de autobús, era de noche. Yo de pequeña era muy inquieta, siempre tenía que ir o muy adelante o muy atrás. Y esta vez pues vine adelante, y esto que bueno, me giro así hacia la parada y veo unos ojos brillantes en medio de aquella oscuridad y no veía a nadie, solo los ojos brillantes. ¿Pero cómo eran esos ojos? Eran entre amarillo, un amarillo brillante, y como si fuesen un verde clarito. A la altura, no eran de animal, claro, no, te iba a preguntar. A la altura de una persona. De una persona. Y eran como luces. Sí, dices, como ¿no? dos luces, así, como dos luces que me miraban. Porque yo, claro, era pequeña, me giré, me quedé así quieta, y yo, ¡buah! Claro, asustada, y mira cómo se me está poniendo el cabello, sí. mira, de recordarlo, ¿eh? Y dije, pie, ¿para qué os quiero? Ras, y me fui corriendo. O sea, que esos ojos o lo que fuera estaban dirigiéndose hacia ti, te estaban, me estaban mirando. Sí, me estaban viendo. Y lo recuerdo, ya te digo, como si fuese hoy. Y luego viviste otra experiencia en una casa, ¿no? Sí, eso cuidado. Bueno, esto fue antes de morir mi padre. Tendría yo, no sé, 7, 8 años, por ahí. Mi padre compró una casa una casa vieja, ¿no? Que después se fue reformando. En Santa Marta también. En Santa Marta. Y bueno, estábamos mi tía Leonor, que ya falleció, mi hermana Sara y yo. Estábamos durmiendo y mi hermana cada 2 por 3 venía a despertarme. Karina, mira, que escucho pasos en la cocina. Que no, que deben de ser los ratones o los gatos o sabe Dios. Karina, que escucho. Ay, yo, joder, macho. Nada, me levanto, voy a ver y nada, veo un gato tal y yo, va, que son ratones y los gatos, déjame dormir. Y bueno, allí recuerdo que antes había una farola de la luz pública que claro, el reflejo de la luz daba hacia adentro de la casa. Y esto que de repente se abre la puerta de la cocina, que eran así de maderas como esa, y escucho así, andando a la señora, a la antigua dueña de la casa, con pasos y el bastón. Esto, que abro los ojos así y veo la sombra de ella y su bastón. Pero era la sombra de ella, porque tú la habías conocido en vida. Sí, yo la había conocido en vida, pero la señora Hortensia, que se llamaba, había fallecido ya hace un porrón de años. Un porrón. No sé, debe de hacer 35 años que falleció la señora. Y esto hace 20 años. Ajá, ¿Qué pasó? O sea, que había fallecido hacía ya 15 años, a lo mejor. Por ahí, sí. Ajá. Y bueno, miré eso, bueno, me agarré a mi tía, cerré los ojos, me agarré a mi tía. Al día siguiente me levanto y dije, aquí no duermo más. Y mi padre me decía, no, vete allí a buscar por la escoba. Que no voy, que ahí está el demonio, que no voy. Pero tú, esa sombra, la viste con las características físicas de esta señora. ¿Cómo era la sombra? La sombra era así pequeñita, bueno, tan pequeñita, tan baja como yo. Una señora fuerte y con su bastón. Igual. Es que estoy viendo la sombra y estoy viendo la señora. O sea, las mismas características físicas que tenía esta mujer en vida, que tú recordabas. Sí, que yo recordé. Y es más, ella a mí me quería mucho y yo la apreciaba muchísimo y menudo susto me dio. Claro, pero es que tú no solamente viste esa figura, sino que escuchaste los pasos y el bastón. Los pasos y el bastón, que es lo que a mí más me asustó.
Tú ves una figura y dices, a lo mejor son imaginaciones, pero es que escuché los pasos y el bastón de la señora. ¿Y la viste muy cerca de ti? A 2 metros de mí. A 2 metros. A 2 metros. Cerré los ojos, me agarré a mi tía y dije, ¡buh! ¿Y no volviste a esa casa? No volví. Hasta que la reformaron, vino el cura y todo, no volví a entrar. No. Pues Karina, muchas gracias por contarnos todo esto. Nada, gracias a vosotros. Protagonistas de lo insólito. Te podría pasar a ti. Carlos, podríamos analizar muchos aspectos del testimonio de nuestra protagonista, de Karina, pero yo me quedo, por ejemplo, con el hecho de que ella dice que no es especialmente creyente, que no suele ir a misa. Incluso hay un momento de la entrevista en la que dice algo así como, bueno, debe haber algo después de la muerte. ¿Quién sabe? Algo así dice, ¿no? Lo que denota que no sigue el dogma católico a pies juntillas. Pero a pesar de todo esto, de que no es una persona creyente, Carlos, a pesar de todo esto, sin embargo, su devoción por Santa Marta no muestra ninguna fisura. Es una fe a prueba de cualquier duda. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, hay muchas cosas sobre las que podríamos reflexionar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien sea devoto de una santa local, ¿no? En este caso de Santa Marta de Ribarteme. Santa Marta es una santa que oficialmente en el cristianismo es contemporánea de Jesús, es la hermana de Lázaro, por eso se le pide que le salve de la muerte, ¿no? A pesar de ser una santa, digamos, de hace 2000 años, pero con una imagen y un culto local, es quizá el personaje que se encuentra en esa localidad al que se le tiene la devoción, porque creer a veces también es un motivo de identidad, de pertenencia al lugar, ¿no? De decir, bueno, esto es mi tradición, yo soy de aquí, he nacido aquí o he vivido aquí, y esta tradición es mía y es parte de lo que yo soy, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y después puede ser que en algún momento, hace muchos años, cuando se implantó el cristianismo, estamos hablando de hace 1600 años, puede ser que en el antiguo Imperio Romano, que esto era parte del antiguo Imperio Romano, hubiese esos dioses protectores locales que luego, con la llegada del cristianismo, se han transformado o han sido sustituidos por santos, por vírgenes, por imágenes religiosas, digamos, del culto cristiano. Esto lo podemos ver en muchísimos lugares. Pero bueno, claro, en cada caso particular es difícil saberlo, ¿no? Claro. Si te parece, aquí hay una historia muy curiosa, y es que muy cerca del santuario hay una leyenda que vincula a una moura que se peinaba los cabellos en las noches de luna llena y que cuando veía a alguien se escondía, ¿no? Y la moura, que es un personaje tremendamente popular en Galicia y en toda España, ¿no? En otros lugares se llama la mora y en otros lugares se llaman con otros nombres. Pero es un personaje femenino muy vinculado a la tierra, al lugar, y que es tremendamente popular, pues se aparecía cerca del santuario en un lugar que se llama Ocrasto, o sea que podría ser Ocastro. Uh-huh. Castro son antiguas fortificaciones, antiguas residencias de antiguos poblados antes de la llegada y durante el Imperio Romano, y estos personajes pues están muy presentes en toda la mitología de Galicia, pero también se han transformado en personajes cristianos, ¿no? No siempre en el mismo, pero en personajes femeninos. A veces la Virgen, a veces una santa, y aquí podría ser que la moura, esa moura tan presente en toda la mitología de Galicia, pues sea una especie de genio local o de deidad local, protectora del lugar, y que aquí pues se transformó en Santa Marta, ¿no? Eso es una especulación, ¿no? Obviamente no podemos saberlo con certeza, ¿no? Porque no hay ninguna documentación al respecto. Ahora, lo que sí que se hacía y era muy habitual, y eso sí que se sabe, es que se transformaban los dioses locales o las deidades locales en santos o vírgenes, ¿no? Eso era muy habitual. Claro, porque la figura de vírgenes y santos con poderes curativos, con la capacidad de obrar milagros o con la capacidad de proyectar la buena suerte o de alejar el mal de ojo, lo que representan en verdad en muchos casos pues son esas entidades sobrenaturales anteriores al cristianismo, entidades paganas
que luego fueron cristianizadas. Y muchas de estas entidades pues eran lo que tú acabas de nombrar ahora, ¿no? Esos genius loci, esos genios locales o espíritus locales que habitaban y protegían ciertas zonas, como por ejemplo colinas, montañas, ríos, rocas y demás. Y con la llegada del cristianismo lo que hace es convertir a esos espíritus protectores locales en santos, en vírgenes y, ojo, Carlos, a veces también en demonios. Y la operación le salió muy bien. Totalmente. Ahora que lo dices, demonios o brujas. Claro. ¿No? Hablamos de las brujas míticas, porque los genius loci estos eran representados muchas veces con ese sombrero largo de punta, con el que vemos muchas veces a las propias brujas, ¿no? En las representaciones artísticas de las brujas, ¿no? Así que bueno, claro, estos se convierten en tanto en personajes paganos como en santos locales, ¿no? Santos o vírgenes locales, digamos dioses o deidades del cristianismo, propias del cristianismo, ¿no? Y esto es tremendamente habitual porque, bueno, de la Iglesia lo promovió como un método de implantación. Date cuenta que hace 1600 años, cuando el cristianismo se hace oficial en el Imperio Romano, pues había cultos de todo tipo, con infinidad de dioses, y hubo que implantar este culto cristiano, ¿no? Único, y el método que utilizaron es el de asumir esas entidades antiguas, pues sustituirlas por vírgenes y santos, ¿no? Bueno, y la operación les salió a pedir de boca, porque sustituyeron a eso, lo que tú estás diciendo, a lamias, a ninfas, a hadas, a dioses, a espíritus locales, por entidades del santoral católico, por santos y vírgenes, pero manteniendo más o menos los mismos poderes que tenían esas entidades paganas, esas entidades precristianas. Lo que pasa es que, claro, esas entidades paganas en muchas ocasiones, Carlos, eran ambivalentes. A veces se portaban bien, a veces se portaban mal, a veces eran entidades traviesas, a veces provocaban el caos o incluso mataban a alguien y a veces le salvaban la vida en una situación de peligro. Eran entidades ambivalentes. Claro, eso en la mente de los cristianizadores pues era algo muy raro. Entonces lo que hicieron fue transferir los atributos negativos a los demonios y los positivos a vírgenes y santos. Y oye, Carlos, yo no sabía eso de los genius loci, que eran representados con ese gorro tipo bruja. Qué curioso esto, ¿eh? Sí. Es curioso, sí, porque, claro, como bien lo decías, el cristianismo es una religión en la que se diferencia bien el bien y el mal, algo que no estaba tan claro en las religiones antiguas, ¿no? Donde los dioses eran buenos y malos a la vez, ¿no? Es decir, a nuestro criterio de hoy en día. Entonces, claro, cuando querían alejar el culto a entidades sobrenaturales diferentes de las cristianas, pues quizá le ponían el atributo o la imagen de un demonio, ¿no? De un demonio. El propio de imagen del demonio es en parte eso, ¿no? Es decir, hay dioses antiguos que se dibujaban con cuernos y con patas de cabra y con esta imagen que hoy tenemos del demonio que viene de los antiguos dioses, especialmente los dioses celtas, ¿no? Algunos de los dioses celtas. Y un buen ejemplo de lo que estamos diciendo es, por ejemplo, uno de los escritos de un papa, de San Gregorio Magno, que vivió entre los años 540 y 604 y que fue papa entre los años 590 y el 604, que es cuando murió. Y el papa San Gregorio Magno, santo, además de papa, escribió lo siguiente, fíjate, Carlos, de cómo debía hacerse ese proceso de cristianización. Escribió esto. Eran las recomendaciones que ofrecía a los encargados de cristianizar estos territorios paganos. Y dijo lo siguiente: suprimirlo todo de una vez de esos espíritus incultos, de los paganos, es empresa imposible. Quien quiera llegar a la cima debe proceder por grados y no por impulsos. Guardaos, pues, de destruir sus templos, destruid solo sus ídolos y reemplazadlos por nuestras reliquias. Yo creo que más claro no se puede decir, ¿no, Carlos? Desde luego. Y es así que todavía perviven en muchos lugares, aquí en Galicia lo vemos casi en todas partes, que determinadas piedras, determinados ríos, determinadas aguas, pues están relacionados con una aparición que ya nadie recuerda de una virgen, de una santa o de algún santo,
están las camas de los santos, que son piedras que seguramente antes servían de altares. En los castros hay también estas piedras que antiguamente eran lugares sagrados y que se fueron reemplazados por la aparición de tal o cual santo, la cama del tal o cual santo, por ejemplo, que se ve en muchísimos lugares de Galicia, y así pues fueron sustituyendo, ¿no? O sea, el culto antiguo con el cristianismo. Como escuché una vez a un historiador, la implantación del cristianismo, la llegada de esta nueva religión a todo el Imperio Romano fue una cuestión de negociación, ¿no? Es decir, que bueno, alguien tuvo que ceder un poco, la antigua religión tuvo que ceder a cosas y la nueva religión pues tuvo que ceder a otras. Es así que vemos en las piedras, en los árboles, en muchos lugares que antes eran paganos, pues cultos cristianos. Y algo muy parecido hicieron los conquistadores y los evangelizadores cristianos en América. Se dedicaron a derribar templos de algunas de las divinidades de estos pueblos originarios y comenzaron a levantar iglesias sobre estos antiguos templos. Y uno de los más conocidos es el famoso templo de Tonantzin, que era una deidad femenina, una deidad muy importante para los mexicas, era la patrona de la vida y la muerte. Y este santuario de los mexicas estaba en un cerro y era visitado por nativos de diferentes culturas, de diferentes orígenes, que iban allí a rendir ofrendas y plegarias a esta deidad. Bueno, pues sobre este templo fue levantada una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, la famosa iglesia de la Virgen de Guadalupe en México, que, bueno, estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, que es enormemente venerada por los mexicanos. Luego tuvo lugar esa supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y el asunto de la tilma milagrosa. Bueno, una cuestión un tanto compleja en la que no vamos a entrar, pero estamos hablando de uno de los principales santuarios católicos de América, la Virgen de Guadalupe, y que, bueno, también tiene un origen muy similar, un origen pagano, un origen precristiano, un origen vinculado con una deidad mexica. O sea, que esto se repite en diferentes partes del mundo, Carlos. Pues sí, totalmente. Y cuando digamos, el cristianismo se implantó en América, pues ya tenían una experiencia de cómo transformar un culto antiguo en un culto cristiano, ¿no? Y yo creo que la fórmula les funcionó muy bien, porque lo único que no cambió es que los fieles acudían al mismo sitio. Lo que pasa que antes era a venerar una entidad precristiana, luego fue un santo, una virgen católico, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una idea muy astuta para transformar estas religiones antiguas en la nueva religión cristiana que acababa de llegar, ¿no? Ahora, Carlos, vamos ya con nuestra siguiente protagonista, pero antes me gustaría que pusieras dos ejemplos bien interesantes de lo que estamos hablando. Empezamos, si te parece, Carlos, con otro lugar que tú conoces también muy bien, que es Santa Marina de Aguas Santas, es decir, traducido, Santa Marina de Aguas Santas. Este es un lugar, para mí, mágico, es un lugar telúrico, un lugar mágico como pocos, vinculado al poder curativo de las aguas. ¿Qué podemos decir, Carlos, sobre este lugar de poder y sobre esa santa, sobre Santa Marina de Aguas Santas? O Santa Mariña, como se conoce aquí en Galicia, es una santa que tiene una de estas historias, una geografía que se llama a la historia de vida de los santos, bastante común a otras santas, ¿no? Digamos que es una de esas santas con una historia que se hunde en los primeros años del cristianismo, pero que es común o muy parecida a muchas de otras santas. Y aquí del lugar que estamos hablando, que se encuentra en el ayuntamiento de Allariz, en la provincia de Ourense, pues hay un santuario dedicado a Santa Mariña das Augas Santas, que es muy particular porque toda la leyenda de Santa Mariña está integrada en diferentes lugares del propio entorno del santuario, ¿no? Es decir, aquí cuenta la historia que Santa Mariña era una santa que vivía, una adolescente que vivía en una ciudad que ya no existe, una ciudad llamada Antioquía,
que estaba donde antiguamente estaba la laguna de Antela, en el entorno, una laguna que fue desecada ya hace décadas, y que profesaba el cristianismo en secreto. Bueno, finalmente fue condenada por los mandatarios romanos y intentaron ejecutarla, intentaron matarla quemándola viva, y allí San Pedro la sacó del horno donde la estaban quemando y salió viva. Intentaron también torturarla o quitarle la vida de otras muchas maneras, hasta que finalmente fue decapitada, y cuando decapitan su cabeza da 3 golpes en la tierra, y allí salen 3 fuentes que aún se conservan. Esas fuentes se pueden visitar. Una está junto a la iglesia, otra está en una capilla contigua y otra está un poco más alejada, que es otra de las 3 fuentes milagrosas que están relacionadas con esta santa. También se conserva, no muy lejos de allí, el horno donde habría sido intentado quemar a la santa, que es una iglesia sin terminar, una iglesia del siglo XIII, creo recordar, sin terminar, y que en la cripta se encuentra aún un horno que muchos asocian a que se trata de una especie de sauna castrella, ¿no? De una especie de sauna de la cultura anterior a la llegada de los romanos. Y después hay otros muchos lugares, piedras, árboles, el árbol donde se sentó Santa Mariña, está el asiento donde ella tejía, que cuidado, ese hecho de tejer es un hecho también muy vinculado a las mouras que hablábamos antes, y todo el entorno está lleno de lugares relacionados con la esta historia con la geografía de la santa, ¿no? Lo cual permite, digamos, a los creyentes pues reconstruir un poco o visitar los lugares donde aparentemente dice la tradición que estuvo la santa, y esas aguas, por supuesto, que son beneficiosas, ¿no? Algunas, por ejemplo, como la Fonte da Santa, que es donde da el último golpe la cabeza, pues esa es buena para los oídos, y otras son para determinadas dolencias, ¿no? En general, las otras 2 son más en general, ¿no? Para diferentes dolencias. Pero lo que recogemos es que hay un culto antiguo que es sustituido. De hecho, hay un libro que recomendamos ya, por supuesto, de Rafael Quintía, que le dedica a Santa Mariña, de Deus a Santa, se llama De Diosa a Santa, en la que apunta a que Santa Mariña, en este y en otros muchos lugares de Galicia, sustituyó a una deidad anterior, ¿no? A la diosa Navia, que era una deidad que se veneraba en la Galicia prerromana, ¿no? Qué interesante. Entonces podríamos hablar quizás de un lugar donde en la noche de los tiempos, antes de la llegada del cristianismo, se llevaba a cabo algún tipo de rito vinculado con las aguas, probablemente un rito curativo. Se creía que esas aguas tenían el don de curar ciertos males, y quizás esas aguas estaban vinculadas a alguna clase de entidad, alguna clase de genio local que protegía ese sitio, como puede ser un hada, como puede ser una moura, un espíritu femenino de la naturaleza que protegía ese lugar, una ninfa vinculada con las aguas, y que esas aguas tenían poderes curativos, y quizás esa creencia, esa tradición, ese culto acabó siendo cristianizado. Quizás esa podría ser la explicación. Es muy probable. Es verdad que han pasado 1600 años de aquello, ¿no? Y que las cosas cambian, ¿no? Entonces, por eso a veces es tan difícil hacer una correlación tan directa, pero como hipótesis tiene unos argumentos muy, muy sólidos, ¿no? Es decir, como teoría, seguramente, vamos, que eso ocurrió, yo no tengo ninguna duda de que ocurrió esa transformación lenta, y que se transformaron las deidades antiguas en otras cristianas más modernas. Pero claro, saber precisamente a veces es difícil, ¿no? Porque han pasado muchos años, sobre todo, y las creencias, los cultos y las costumbres cambian, ¿no? A lo largo de los años. Uh-huh. Pero que aún perviven estas historias, ¿no? Que nos permiten vincular a las mouras, que es un personaje que aún vive en la mitología de Galicia, con los personajes cristianos o con las deidades antiguas, ¿no? Como en este caso, como apuntaba Quintía, la diosa Navia. Los mouros o las mouras, que no tienen nada que ver con moros o moras, es otra cosa. Es otra cosa. Las moras, que es un nombre que se adopta de la invasión musulmana, que son esos personajes que no son cristianos, ¿no? Entonces, pues esa contraposición de decir los mouros no son cristianos,
Digamos que aquí se funde con esta idea, ¿no?, de los personajes mitológicos, mágicos, capaces de hacer todo tipo de prodigios, que guardan tesoros, que hay que desencantar para poder obtenerlos. Bueno, es una mitología muy rica que está presente en muchos lugares de España, a veces se llaman de otra manera, y que está muy viva en el folclore de los pueblos hispanos, y en otros países de Europa también con otros nombres, ¿no? Claro, lo que quieres decir es que en el caso de Galicia, por ejemplo, se denomina a este tipo de entidades mouras o mouros precisamente porque son entidades que nada tenían que ver con el cristianismo y digamos que la costumbre popular lo que hizo fue vincular a estas entidades con los moros o las moras porque no eran cristianos. Digamos que es una asociación libre y popular, pero en realidad no se están refiriendo a moros o moras, sino a un tipo de entidades anteriores al cristianismo, a entidades que no son cristianas. Pues si te parece, Carlos, viajamos ahora al santuario de la Virgen de As Cadeiras. Aquí hablamos de una virgen que esta, yo creo que sí podemos afirmar que en realidad representa a una moura. Cuéntanos, Carlos. Sí, pero totalmente. Vamos al ayuntamiento de Sober, en la provincia de Lugo, y junto a uno de los cañones, al cañón del río Sil, junto a uno de los miradores que hay sobre este cañón, hay un santuario dedicado a la Virgen de As Cadeiras. Es un santuario normal, todo muy bien, pero hay una piedra muy particular que debe tener unos 6 metros por 3 de alto, que tiene forma de cadeira. Cadeira es una silla en gallego. Pues tiene una forma con un poco de imaginación, es una silla. Y aquí dice la tradición que es donde la Virgen se sentaba y donde se acicalaba, se peinaba, que es un dato muy curioso, y luego bajaba al río Sil a bañarse. Sus enseres los guardaba en una especie de hueco que está en esa piedra. Es un hueco que hoy en día está cerrado con una reja, donde la gente aún sigue depositando flores y todo tipo de ofrendas. Y este hecho de que se peinaba, que es uno de los atributos de la moura, lo vimos cuando hablamos hace un momento de Santa Marta de Ribarteme, que muy cerca del santuario pues se aparecía una moura que se peinaba los días de luna llena y que cuando veía a alguien se escondía, ¿no? Se escondía en unos huecos que hay allí en las inmediaciones, ¿no? Pues este hecho, ¿no?, de que la Virgen se peinaba y guardaba sus cosas en esta silla fue motivo de culto, seguramente de un culto anterior al cristianismo, pero que el cristianismo adopta y transforma ese atributo que es muy típico de la moura, lo atribuye a la Virgen. Y la gente aún hoy en día sigue rindiendo culto a esto, ya además de la piedra, ¿no?, de la cadeira, pues en el santuario propio. Y una cosa curiosa que no se conserva es que esa piedra tenía una especie de tejado, ¿no? Eso, no, si bien no hay documentación, sí hay unos huecos, son indicativos de que tenía una especie de tejado y que aquella piedra formaba una especie de capilla rupestre, ¿no? Al aire libre, donde el principal lugar de culto era ese. Luego se construyó una iglesia ya como más tradicional, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que la relación entre las mouras y la Virgen pues es bastante evidente, ¿no?, por ese atributo. Es algo que lo vimos en Santa Marta de Ribarteme, también lo vemos aquí, pero hay en otros muchos lugares donde santas y vírgenes pues se peinan, que es un atributo muy propio de las mouras. Y a esta Virgen, a la Virgen de As Cadeiras, le dedicas un capítulo muy amplio en uno de tus libros, en 50 lugares sagrados de Galicia. Antes hablamos de 50 lugares mágicos de Galicia, pero digamos que otro de tus libros es 50 lugares sagrados de Galicia, y aquí sí que le dedicas un capítulo muy amplio, ¿no? Sí, además es un libro que es uno es continuación del otro, ¿no? El de 50 lugares mágicos de Galicia fue el primero. El segundo fue 50 lugares sagrados, donde se recogen otros 50, digamos, como ampliando esa idea de viajar para conocer los lugares donde la magia, donde los cultos antiguos, donde las tradiciones particulares de Galicia están muy vivas.
Y bueno, y además este segundo, el 50 lugares sagrados, pues tiene todas las fotografías en color, con lo cual pues es un libro que le tengo mucho cariño a los dos. Además mola mucho porque en cada uno de los sitios que tú analizas ofreces muchísima información y además también ofreces la forma de llegar a estos sitios. Incluso hay un código QR para que cualquiera se pueda guiar a través del GPS y llegar a estos sitios. Sí, 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 totalmente, ¿no? En el primer libro ya estaban las coordenadas GPS de cada uno de los lugares, porque la idea del libro es que fueron lugares escogidos para ir a visitarlos. Y en este segundo, pues lo simplificamos aún más, poniendo un código QR, ¿no? Con el que escaneas, te abre el Google Maps y ya llegas, si quieres, al sitio, pero sin ningún problema, ¿no? Te guía perfectamente. Oye, Carlos, ¿y cómo se llama ese sitio en el que hemos estado un par de veces, que es una ermita construida en el interior de una roca y que a mí me parece también algo tremendamente pagano, porque seguramente en esa roca se llevaban a cabo cultos vinculados con curaciones o con determinadas creencias? Probablemente era una roca a la que la gente del lugar le atribuía ciertas propiedades mágicas o sobrenaturales, un sitio que acabó siendo cristianizado y de una forma brutal, porque se construye precisamente una ermita en el interior de esa roca que seguramente era venerada por los antiguos del lugar. Sí, pues es la ermita de la Asunción de Ajá. Pesqueiras. Esto está en el ayuntamiento de Salvaterra Dominio, en el sur de Galicia, prácticamente la provincia de Pontevedra. Está en la ruta dos Penedos, que esto ya nos da una idea. Los penedos son esas grandes rocas, ¿no? Grandes afloramientos de roca granítica. Y esto es una roca de forma casi esférica, no es esférica exactamente, pero es una roca muy grande, muy grandes dimensiones, de unos 20 metros de ancho, 5 o 6 de alto, en el que en el hueco entre la tierra y el que deja la propia piedra, pues se ha construido la entrada de una ermita, y la ermita es en el interior de esa piedra, ¿no? Es una iglesia mínima donde hay una imagen de la Virgen, en el que celebra una romería de la Asunción, y que tiene una historia muy particular. No se sabe qué había ahí antes, pero lo que seguramente había es un castro, ¿no? Porque el monte se llama Castelo, y los montes que llaman Castelo o Castro normalmente pues tenían un poblado prerromano de estas características, y todos o casi todos los castros tenían una piedra central en la que digamos que era como el lugar de culto, ¿no? Principal de ese castro. Pues en esta ermita, además de todo eso, que está en un monte, está en una parte alta, ¿no? Que cumple todas estas características de haber albergado un castro, pues está hueca por dentro, y aquí sí que ya no se sabe demasiado, porque hay incluso alguna tapa en la que se dio, pues, que cubre un hueco en el que se dio el terreno, y en el interior pues hay unas galerías, ¿no? Que no están excavadas, no están documentadas, pero que alimentan todo tipo de leyendas de que son muy, muy populares en esa zona, de que los mouros construyeron, y aquí volvemos a hablar de mouros, construyeron una serie de túneles que unen diferentes lugares de la comarca, ¿no? No se sabe si había algún lugar de culto precristiano. Hoy en día es un culto totalmente cristiano, pero la forma, una entrada de la ermita construida sobre una roca gigantesca, con una espadaña arriba, en la parte más alta, a varios metros de altura, sobre la piedra mismo, y vamos, es una imagen muy poco convencional de lo que es una iglesia cristiana, ¿no? Caramba, qué interesante. Pues yo no sabía precisamente eso, que esa piedra era el centro de un castro, ¿no? Los castros eran las poblaciones donde vivían, donde se desarrollaba la vida de los pueblos anteriores a la romanización, ¿no, Carlos? Exactamente. Muchos castros tienen esta piedra, no en todos los lugares es igual, pero sí como una piedra central o una piedra principal donde se supone que realizaban sus cultos, ¿no? Claro,
no ha quedado prácticamente nada hoy en día de esto, solo un culto cristiano, pero la forma, el lugar y lo que pudo hacer todo aquel monte que se llama Castelo, pues obviamente pues apuntan en esa dirección, ¿no? Bueno, pues vamos ya con nuestro siguiente testimonio, pero antes, Carlos, vamos a dar rápidamente las vías de contacto con protagonistas de lo insólito para que cualquiera de nuestros oyentes nos ponga en la pista de nuevos casos o nos cuente sus propias experiencias con lo insólito. ¿Cuáles son esas vías de contacto, Carlos? Pues tenemos varias. Tenemos un teléfono, un número de teléfono en el que se pueden enviar tanto mensaje de voz como mensaje de texto a través de WhatsApp o SMS, si lo prefieren, que es el 604-070-106. Repito, 604-070-106, con el 34 delante si nos escriben o nos mandan un mensaje desde fuera de España. Después tenemos un correo electrónico, si lo prefieren, que es protagonistasinsolito@gmail.com, y estamos también en Twitter como Protagonistas Insólito y en Facebook como Protagonistas de lo Insólito. A través de cualquiera de estas vías pueden enviarnos un mensaje. Bueno, pues ya sin más, escuchamos lo que nos decía Emilia Soto, otra ofrecida que también procesionó en la romería de Santa Marta de Ribarteme en el interior de un ataúd, porque la santa le había salvado la vida a su padre. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues aquí muy agradablemente. Sí, señor, estamos en un sitio muy agradable porque nos encontramos en el municipio de Asneves, que pertenece a la provincia de Pontevedra, y estamos en casa de dos amigos del programa, ¿verdad, Carlos? Sí, dos amigos que, bueno, además con los que tenemos un trato muy, muy cercano. ¿De quiénes son? Bueno, lo decimos. Sí, claro. Bueno, estamos en casa de Pedro y Raquel, que son los responsables de la librería Uróboros, una librería que siempre lleva a todas las ferias los libros de Sidonia, a todos los lugares donde van, y que por supuesto venden también a través de internet, ¿no? Que son también oyentes del programa desde el principio, y bueno, estamos aquí muy, muy agradablemente. Oyentes del programa, oyentes de Protagonistas de lo Insólito y buenos colaboradores de Ediciones Sidonia, porque llevan todos los libros de la editorial por las ferias de Galicia, y además tú sueles estar firmando en la caseta de la librería Uróboros por todas las ferias del libro de Galicia, ¿verdad? Sí, así es. Llevamos ya 3 años, creo, con este recorrido, ¿no? Por todas las ferias de Galicia, porque bueno, es de agradecer de que los libros también tienen que estar a la vista para que la gente los quiera, ¿no? Bueno, pues estamos en la casa de Pedro y Raquel porque nos la han prestado como cuartel general para entrevistar a una mujer que nos va a contar una historia fascinante. Ya veréis qué interesante lo que nos va a contar, pero antes de nada, Carlos, ¿por qué estamos en el municipio de Asneves? Porque aquí se celebra una romería que es bastante singular, la romería de Santa Marta de Ribarteme. También popularmente muchas veces se dice romería dos Cadaleitos o romería de los ataúdes, porque es una expresión de devoción que tienen los habitantes de este lugar hacia Santa Marta, en la que por un ofrecimiento, por una petición, por agradecimiento, desfilan junto a la romería, junto a la imagen de la santa, dentro de un ataúd, ¿no? Todo el periplo de la romería, que serían unos cientos de metros, y que es una expresión de devoción singular, muy poco frecuente, pero no deja de ser una expresión de fe, de devoción, y que a pesar de que, bueno, estamos hablando de que es una romería de ataúdes, donde la gente va dentro de los ataúdes, que nadie se piense que es algo tenebroso o oscuro. Es una romería como cualquier otra de Galicia, en la que hay música, hay fiesta alrededor, hay fe, hay devoción. De hecho, algunas personas, pues si vas a primera hora de la mañana a la romería, pues hay gente de rodillas dando vuelta al atrio de la iglesia. También hay otra gente que no va en ataúdes, pero va por devoción propia, y otras van con una especie de mortaja como parte de ese ofrecimiento, de esa expresión de devoción, ¿no? Y lo que más llama la atención, desde luego, y sobre todo a los medios de comunicación, sobre todo a los compañeros de la televisión, es esas personas que van en procesión dentro de ataúdes llevados por familiares o amigos que portan ese ataúd, y en el interior pues van una serie de personas ofrecidas, como decías tú ahora, porque hicieron una petición
a la santa, a Santa Marta. Normalmente esa petición, Carlos, tiene que ver con la curación de una enfermedad propia o de algún familiar o de algún amigo, y una vez que la santa concede ese favor, a cambio o como forma de respeto a la santa, procesionan dentro de esos ataúdes. Sí, de estos ataúdes, como bien decía, llevados por familiares o amigos, y es como una respuesta a esa petición, ¿no?, de que se cumple. ¿Y por qué Santa Marta? Santa Marta es la hermana de Lázaro, aquel que en la Biblia se dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces las personas que se salvan de una enfermedad grave, de una enfermedad que los pone al borde de la muerte, o algún familiar, pues realizan este voto, esta ofrenda, digamos, que no deja de ser una ofrenda, que no es frecuente, pero que es bastante tradicional aquí en Santa Marta, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene lugar todos los días 29 de julio en una pequeña población, aldea, casi podríamos decir, que se llama Santa Marta de Ribarteme, que tiene muy pocos habitantes, pero el día de la romería allí acuden miles y miles de personas. Sí, si vas cualquier día de la semana, no te encuentras a nadie, pero ese día la romería está a tope. Yo diría que hay miles de personas. Y unos cuantos de ellos son periodistas que, sí, que van a sacar fotos y a grabarlos en vídeo, ¿no? Que sí. Yo he visto japoneses con cámara de vídeo grabando allí a gente. Claro, es que es muy llamativo, claro, una procesión, por lo llamativo que claro, es. Claro. Una procesión en la que una serie de personas sostengan un ataúd y dentro de ese ataúd vaya tumbado una persona viva o un vivo, pues llama muchísimo la atención. Tú has ido varias veces a la romería de Santa Marta a entrevistar a gente, a preguntar a las personas que acuden y a sacar fotografías. Y tienes una fotografía muy, muy especial que se ha publicado en diversos medios de comunicación que llamó mucho la atención y sigue llamando mucho la atención. Es muy reproducida por ahí en diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ve en esa fotografía? Pues se ve a un hombre dentro del ataúd con unas gafas de sol. Hay que tener en cuenta que es 29 de julio, es un día que suele hacer mucho calor, ¿no? Y el sol pega de lleno en la romería, que es a mediodía, y está dentro del ataúd con unas gafas de sol y un abanico, abanicándose por el intenso calor, ¿no? Eso es muy representativo en la fotografía porque indica que la persona está viva, está abanicándose, ¿no? Que no es una persona que va en un ataúd porque está muerta, ¿no? Sino que se está abanicando y va con gafas de sol por la intensidad del sol en ese día, ¿no? Y el calor que hace. Bueno, pues yo creo que ya es hora de saludar a nuestra protagonista, ¿verdad, Carlos? Sí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Emi. Muy buenas, Emi. Muy bien. Muchísimas gracias por prestarte para ofrecer tu testimonio, que creo que va a llamar mucho la atención y sobre todo creo que va a ser muy instructivo sobre lo que es esta romería de Santa Marta de Ribarteme y qué es lo que hacen los ofrecidos, por qué las personas procesionan dentro de ataúdes que normalmente portan sus familiares y sus amigos. Y a mí lo primero que me gustaría preguntarte es el por qué. ¿Por qué procesionaste dentro de un ataúd? Pues me hice la promesa por mi padre, porque entró en quirófano por un problema de corazón, salió y lo tuvieron que volver a meter porque se quedaba. Y entonces ahí fue cuando me ofrecí, dije si salía pues me metía dentro del ataúd. ¿Y cómo hiciste ese ofrecimiento? Pues nada, yo me ofrezco pues eso, mentalmente. Automáticamente después tienes que hablar con el cura para que te reserve el ataúd, porque tienen unos ataúdes allí preparados. Y después el día propio pues ya te asignan uno. O sea que tú, para ofrecerte, imagino que entras en el interior del templo y haces ese ofrecimiento delante de la imagen de la santa. No. Donde sea. Donde decir, sea. No hace falta que vayas al templo. Es decir, yo estaba en el hospital. Estábamos esperando a que saliera de la segunda operación. Y entonces fue cuando dije, si sale todo bien, pues me meto en el ataúd. Hiciste ese ofrecimiento, el sacerdote te dio cita, digamos, claro. o te apuntó para salir. Me apuntó para salir, es decir, tú tienes que dar pues un dinero pues para la Virgen y para tal, simplemente pues para que ellos sepan que ese ataúd pues lo alquilas, porque no tal. Y automáticamente en el día propio ya te dicen el ataúd es este, tienes que estar aquí delante y con tu gente que te va a aportar. Y en un momento dado ya sales. O sea, que entiendo que tu padre sale mal de esa primera operación. Tienen que volver a intervenirlo y tú en ese momento haces el ofrecimiento. Efectivamente. Es decir, cuando tu padre estaba en el quirófano. Efectivamente. Con el miedo dices, voy a lo que sea.
Y yo era muy reacia a meterme en el ataúd, ¿eh? Claro, yo decía claro. que no me iba a meter viva, no me iba a meter nunca. Pero bueno, viendo la situación... Viendo la situación, lo siento mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues es que es muy interesante, ¿verdad, Carlos? Sí. Que haga precisamente el ofrecimiento cuando su padre está siendo sometido a esa intervención quirúrgica, entiendo que a vida o muerte, Sí. porque podía salir muy mal. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo son los ofrecimientos a Santa Marta, porque en muchas ocasiones son ofrecimientos de personas que están desesperadas, que es cuestión de vida o muerte, propia claro. o de un familiar o de un amigo. Sí, es por eso, por el simbolismo del ataúd, ¿no? Es decir, vas dentro del ataúd porque el ataúd es donde ibas a estar, donde iba a estar en este caso, en el caso de Emi, su padre, ¿no? Y entonces es como un símbolo, ¿no? Que ejemplifica el ofrecimiento, ¿no? De decir, bueno, me salvé de la muerte, pues voy en este ataúd, ¿no? Y tu padre salió bien de la operación. Salió perfectamente, sí, estuvo perfectamente. De hecho, me acompañó detrás con la mortaja y una vela haciendo la procesión conmigo. Yo dentro y él detrás. Imagino que cuando salió de la operación respiraste aliviada, Efectivamente. pero por otro lado yo creo que pensaste... Muy cagada. ¿Dónde me he metido, no? Sí, porque luego eran muchos nervios, es decir, tener que meterte en un sitio donde no quieres entrar porque te da miedo, pero luego lo haces y ya está, es decir, fin. ¿Y qué recuerdas de ese día? Cuéntanos cómo fue el proceso. Mucho calor, mucho agobio, luego muchas cámaras encima tuya. Yo, que es lo que decía Carlos, la foto que enseñó él con gafas de sol y con un abanico, yo llevaba un abanico y llevaba las gafas de sol y las cámaras entraban por aquí, es decir, yo llevaba el abanico pegado a la nariz y las cámaras te pegaban en la cara, que era impresionante, que digo yo, Dios mío, es que no puedes hacer algo tranquilamente porque todo te avasalla, todo como si está encima tuya y es agobiante. ¿Cómo son los compañeros fotoperiodistas y los cámaras? Bueno, sí, tú has sido fotoperiodista, has trabajado mucho tiempo de fotoperiodista. Sí, claro, en ese momento por ahí piensas en sacar una buena foto y no, claro, y por ahí no te pones tanto en la piel de la persona que va ahí, ¿no? Que siempre hay que hacerlo con respeto, ¿no? Obviamente cuando trabajas en una cosa esta siempre todo hay que hacerlo con respeto, ¿no? Yo meter la cámara dentro del ataúd no lo haría, ¿no? Ni lo sé he que hecho, nunca lo ni harías. lo haría. No. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que hiciste el ofrecimiento hasta que tuvo lugar la romería? Pues yo creo que fueron 2 meses, una cosa así. Y en 2 meses era como, está llegando el día, no quiero que llegue el día, no quiero entrar, no quiero meterme, no quiero pasar ese proceso. Pero luego dices, bueno, una promesa es una promesa, hay que cumplirla. Porque esto es el 29 de julio, siempre Sí. es ese día, ¿no? Sí. Es decir, no es No, otro es otro día. día. Caiga el día que caiga, Sí, es el 29 de julio. y siempre hace muchísimo calor, Sí, muchísimo. suele hacer mucho calor, sí. ¿Y quién compra el ataúd? No, el ataúd lo tiene la iglesia. La iglesia, vale. Entonces tú aportas pues eso, un donativo para la iglesia, pues para el mantenimiento, si algún momento tienes que cambiar de ataúd, tienen ese dinero preparado para diversos años. Entonces tú lo que haces es, pues eso, un donativo, tú te montas en el que te toca y esperemos que no cruja demasiado. Y crujían, Crujían. ¿Y cómo es? ¿Tú llegas a primera hora de la mañana? No. La misa es la de las 12. La de las 12. Que es la de la procesión. Ajá. Entonces tú tienes que estar media hora antes dentro de la iglesia. Entonces el cura habla contigo, te dice la gente que va a ir. En este caso nosotros éramos creo que 10 o 11, eran muchísimos ese Caramba. día. Y te ponían pues eso delante, es decir, veías los ataúdes de pie, entonces te tenías que poner delante. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Tú salías dentro de la iglesia ya subido en el ataúd. O sea que después de la misa, los ofrecidos os poníais delante del ataúd que os tocaba. Efectivamente, te subías y ya te cogían. Tú te subías y ya te cogían los compañeros, la gente que llevaras para aportarte, y entonces ya salías por la procesión. ¿Y quiénes sostenían tu ataúd? Lié a mis amigos. A muchos, eran 8 para llevarme. Claro, porque eso pesa. Sí, pesa mucho, claro, pesa un montón. sí. Es decir, aunque no lo creas, pesa muchísimo. ¿Y tu padre también participó? Mi padre fue detrás con la mortaja y una vela. Hizo todo el recorrido también conmigo. ¿Y él iba convencido o diciendo no me queda más remedio? No, él era muy devoto. Ah, vale. Él era muy devoto. Más que tú. Sí, mucho más. Muchísimo más. Teníamos que ir todos los años a Santa Marta, todos los años.
O sea, que él lo hizo con gusto. Sí. Y tú con un poco de disgusto. No, hombre, de disgusto no, pero con un poco de recelo, como diciendo, ¿qué haces ahí dentro, tía? Pero bueno. ¿Y cómo fue ese momento en el que te introduces dentro del ataúd? Es que es que no tengo palabras, es decir, es como te metes y dices, bueno, vamos, allá vamos. Y te suben y dices tú, Dios mío, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Porque era como, el corazón te salía, estabas súper nerviosa, hasta que no salías de la iglesia no veías todas las caras que estaban justo encima, que es que aparte las veías, los cámaras, y era impresionante. Porque había mucha gente. Aquello estaba a tope. Porque además recuerdo que había fotógrafos incluso encima de los nichos. Sí, efectivamente. ¿No? Y el atrio está más abajo, está un poco más abajo de la carretera. Y subidos a los nichos había cámaras, fotógrafos y todas las fotos apuntando a esa salida, ¿no? Y tú decías que los cámaras de televisión se acercaban demasiado incluso a tu cara. Sí, no, pero a todas las cajas, ¿eh? Es decir, te pegaban con el objetivo en la cara. Madre mía. Eso es tremendo, ¿eh? Sí. Y luego ya es como, quita. Le dabas, claro, le ibas dando porque te molestaban. Claro. Si lo hacen con respeto no pasa nada, pero es que si lo hacen y te dan por encima de la cara es como, tío, a ver. Claro, aún encima que tú estás pasando un momento delicado, lo que te falta es que te den golpes con la óptica. Claro, por eso. ¿Y cuánto dura más o menos esa procesión? Normalmente, es decir, tú haces el recorrido y lo haces en 10 minutos. En la procesión casi son 2 horas. 2 horas. 2 horas. Va muy, muy lento. 2 horas tumbado en la misma posición sin moverte, con el calor que hace. De hecho, alguna gente en el ataúd lleva una botella de agua. Sí, a mí también me las daban. Sí, de hecho nos dieron agua y toda la historia. Sí. Pero 2 horas allí tumbada, que es que no sabes ni qué pensar, ni qué hacer, ni nada. ¿Y tú hablabas con las personas que portaban tu ataúd? No decías nada. No, solo me preguntaban si estaba bien, si necesitaba agua, pero yo no. ¿Y la gente te decía algo? Sí, bueno, me preguntaban si estaba bien, si necesitaba agua o cualquier historia, pero no. ¿Te daban ánimos? La gente que estaba viendo. No, solo la gente que te portaba. Es decir, la que te podía hablar era la que te portaba, la que te molestaba era la que llevabas tú, los amigos. ¿Y hay mucho silencio en esa procesión? Visto dentro del ataúd, sí notas silencio. Fuera, pues no, porque yo he ido a la romería sin tal y eso es ruidoso. Pero dentro del ataúd es silencioso. No, digo que fuera a veces hay música también. Sí, hay música. Música de gaitas. Sí, no, hay niños con globos. La banda de música que siempre acompaña a la procesión. O sea, es un ambiente festivo. Sí, claro, totalmente. No hay un silencio respetuoso. No, para nada. Ni nada macabro, ni nada, ni ningún ritual extraño, no, para nada. No, es por lo demás es una romería como otra cualquiera de Galicia, ¿no? ¿Y cómo termina esa procesión? Pues termina, tú piensas que te le vas a levantar y te vas a apoyar y vas a estar fenomenal y terminas en el suelo, porque 2 horas tumbada con misma posición te mueres. Pero acaba dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, sí. ¿Y cómo es? ¿Entran los ataúdes y se van colocando en el suelo? Entre los ataúdes los van colocando así de pie. Ah, de pie. De pie. Ajá. Entonces tú ya sales. Es decir, en el momento que tú ya apoyas los pies en el ataúd, que todavía no los apoyas, ya es como te caes. Porque ya no llevas 2 horas en la misma posición, sin moverte. ¿Y conocías a algunas de las personas que iban ofrecidas en esa procesión, que iban dentro de otros ataúdes o no? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho de quién iba, pero seguramente alguno habría que tuviera trato con ella. Pero tú conoces a más gente que ha ido sí. en esa procesión dentro de los ataúdes. Sí, de hecho conozco gente que ha hecho procesión por los niños pequeños y los niños pequeños llevan un ataúd pequeño, blanco, pero cerrado. Los niños no van dentro. Ah, no van dentro. No. Van detrás del ataúd. Van detrás del ataúd. Sí. No lo sabía yo eso, Carlos. Sí. Es un ataúd blanco, ¿no? También se hace en alguna otra romería de Galicia donde salen ataúdes, sí. ¿Y conoces algún otro caso llamativo que nos puedas contar de personas que se han ofrecido y que han acudido luego a esa procesión dentro de los ataúdes? No, la verdad es que yo después de eso yo me fui desvinculando de todo eso. Sí he ido varias veces, sí he ido todos los años hasta que mi padre falleció a la romería. Ah, sí. Sí, pero sí es cierto que ya me desvinculé de eso, de
Vale, pero ibas más como observadora, ¿no? Efectivamente, y de hecho mi padre siempre cumplía una promesa, entonces iba con la mortaja y con la vela. Ajá. Siempre. O sea, siempre hasta que se falló. murió. Caramba, Carlos. Bueno, ¿lo volverías a hacer? No. Bueno, seguramente. Si es por Depende- algún familiar, depende, claro. seguramente. Pero si es por vicio, no. ¿Y cómo viviste los días siguientes a ir en esa procesión dentro del ataúd? Lo que te decía la gente, lo Pues que tú pensabas. con mucho agobio, porque después todo el mundo era como, ¿me puedes dar una entrevista? Quiero saber no sé qué, quiero saber... Y yo era como, no, es decir, para mí era algo personal que había hecho con el corazón y que no quería que nadie supiera el por qué lo hice. Es la primera vez que cuentas esto públicamente La primera vez. y te lo agradecemos. Sí, muchas gracias. Estabas muy nerviosa al Sí, principio, sí. pero luego te has ido tranquilizando. Además, eres compañera porque has trabajado algunos años en la radio. Sí, la verdad es que sí. Estuve 2 años trabajando en una municipal de aquí de Pontareas. Y bonita la experiencia. Es preciosa, a mí me encanta mucho la radio. Yo creo que volvería otra vez. Claro, ¿cómo no vas a volver? Si es lo mejor que hay, hacer radio. Sí. Y ahora con la posibilidad que ofrecen los podcasts, pues ya es una maravilla. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos una historia y una vivencia tan personal. Nada, muchas gracias a vosotros por esto y nada, pues aquí estoy. Muchas gracias. Protagonistas de lo insólito. El protagonista eres tú. Carlos, yo creo que lo que intentamos en este programa de Protagonistas de lo Insólito es desmitificar Totalmente. esta procesión, porque es cierto que tiene un elemento muy morboso, que es lo que llama la atención de los medios de comunicación, personas vivas que van dentro de ataúdes, que los portan sus familiares, sus amigos, es algo, no nos vamos a engañar, muy morboso, pero claro, es morboso si no se conocen las razones del por qué. Claro, visto en una fotografía igual te puede parecer morboso, pero acudiendo y viendo cómo es el contexto y por qué y los porqués es otra cosa. Es algo muy natural, es una forma diferente de cumplir una promesa en este caso una santa, pero que es totalmente natural y para las personas que lo hacen es perfectamente comprensible. Es religiosidad popular en estado puro. Sí, totalmente. Es cultura. Sí, claro. Es cultura Y es tradicional. Identidad. Además de todo, es parte de la tradición de este pueblo. Carlos, tú le dedicas algunos capítulos a este tipo de procesiones en uno de tus libros, que es 50 lugares mágicos de Galicia, que es un auténtico bestseller que todavía se sigue vendiendo mucho. Hoy en día le llaman long seller. Long seller, sí. ¿Cuándo se editó ese libro? En 2011 y lleva 8 ediciones. 8 ediciones, que se dice pronto. Y en ese libro, en 50 lugares mágicos de Galicia, tú apuntas que ir en procesión dentro de ataúdes, que era bastante habitual en los siglos XIX y también en el siglo XX en diversas localidades de Galicia. Eso se ha ido perdiendo, pero que hace algunas décadas y sobre todo a mediados del siglo XX y en el siglo XIX había muchas romerías en las que los ofrecidos salían dentro de ataúdes. Sí, hay algunas en las que no con la frecuencia de Santa Marta de Ribarteme, pero hay algunas otras en las que sigue ocurriendo, ¿no? Una de ellas es el Santo Cristo de Xende, esto es en el Concello de Alhama, en la zona interior de Pontevedra, donde en ocasiones también hay personas que se ofrecen al Cristo para salir dentro de un ataúd. Yo lo he visto también. Otra de las romerías en las que también se decía, bueno, de hecho en Santo Cristo de Xende hay unas fotografías de hace 100 años donde se ven bajando las escalinatas de la iglesia como una docena de ataúdes con personas dentro que cumplían ese rito de devoción. Luego hay otras en las que esporádicamente también ocurre, en la San Andrés de Teixido, que es otra donde ya prácticamente no se hace, pero que nos contaba el cura de San Andrés, Antonio Rúa, que en la cripta de San Andrés había montones de ataúdes de personas ofrecidas y que se mandaron destruir, que se conserva uno pequeño en el interior de la iglesia, un ataúd blanco pequeño de una niña. Recomendamos escuchar el protagonista del Insólito con la entrevista. Esa entrevista Antonio Rúa, donde lo cuenta con todo detalle. Sí, el párroco de San Andrés de Teixido. El párroco de San Andrés, exactamente. Y después en los Milagros de Amil, que es una romería también muy, muy acudida, está en el Concello de Moraña,
en la provincia de Pontevedra también, pues allí también es frecuente, no siempre, pero es frecuente que salgan personas ofrecidas con ataúdes. ¿Y cuál es el origen, por ejemplo, de esta tradición de los milagros de Amil? Los milagros de Amil nace por una fuente milagrosa. Es una petición que hace un campesino de allí a la Virgen de que necesitaba agua para su hacienda, para su ganado y para sus labores agrícolas, y cava la fuente y cava en un lugar que le parece que puede haber agua, y surge un manantial que aún existe, no está modernizado obviamente, y que a partir de ahí ese milagro, ¿no?, de haber obtenido agua en un lugar donde no la había, pues se convirtió en una romería de referencia que se realiza en septiembre y que acuden muchísimas personas, miles de personas, en este lugar, en Amil, concretamente en Amil, en Moraña, provincia de Pontevedra. Y en ocasiones pues hay ofrecidos con ataúdes. Tengo entendido que este milagro, cuando brota el agua de manera inesperada, tiene lugar hace mucho tiempo, en el año 1778. Sí, bueno, 1778, claro, estamos hablando de pozos cavados a mano. Claro. No pozos de barrena que hoy en día, si agujereas lo suficiente, pues encontrarás agua, ¿no? Pero seguramente, pero no, estamos hablando de un pozo cavado a mano, en un lugar donde no se esperaba el agua. Por eso se consideró un milagro, aunque no sea una curación milagrosa, sí un milagro, y por eso se llama la Virgen de los Milagros, y que tiene muchísima devoción en el entorno, ¿no? Claro, como es la Virgen de los Milagros, pues la gente le pide milagros imposibles. Milagros, claro, todo tipo de milagros. Y cuando los concede, procesionan dentro de ataúdes. Sí, de hecho, si vas cualquier día, el santuario se nota que tiene una construcción, digamos, como muy cuidada. No es un santuario demasiado grande, pero sí con unas escalinatas muy grandes, tiene varias fuentes, y se nota que hay una inversión de dinero importante, ¿no?, en la construcción de ese santuario, aunque no es un santuario tan antiguo como otros, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿no? No es tan antiguo. Y háblanos, Carlos, de otra procesión en la cual la gente también va dentro de ataúdes, que es la procesión de a Pobra do Caramiñal, en la provincia de La Coruña, que esta también es muy curiosa, ¿verdad? Sí, esta es en honor al Nazareno, ¿no?, que es, digamos, la imagen que tiene más devoción en toda esta localidad. Esto tiene un origen histórico, ¿no?, de por qué acuden con ataúdes. Que parte del siglo XV, tengo entendido. Del siglo XV, ¿no?, porque en aquel momento había un regidor, un alcalde, que era Juan de Linares, que enfermó gravemente y se ofreció al Nazareno que si le curaba, pues procesionaría con el ataúd que le iba a servir de último descanso, ¿no? Entonces, pues paralelamente habían detenido a 2 personas que habían sido condenados a muerte, y finalmente el milagro o la curación milagrosa se produjo. El alcalde pues sobrevivió y le fue perdonada la vida a estas 2 personas, con la condición de que tenían que llevar el ataúd, ellos tenían que llevar el ataúd que iba a servir de último descanso al alcalde, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya que pasaron siglos, pero sigue habiendo esa tradición de procesionar con los ataúdes. Y como decía Emi, en pequeños, los niños, pues procesionan con ataúdes blancos, y los otros, los adultos, con ataúdes normales. ¿Y esta procesión se sigue celebrando actualmente? Sí, se sigue celebrando en la actualidad, sí. Protagonistas de lo insólito, con Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Un podcast del Dragón Invisible y Ediciones Fidonia. Bueno, Carlos, pues podríamos contar muchísimas más cosas sobre estas tradiciones, sobre estas romerías tan llamativas, pero que tienen una explicación. Lo decíamos antes, que si nos quedamos en lo superficial, pues nos vamos al morbo. Pero si explicamos qué hay detrás, nos damos cuenta que todo eso tiene que ver, como decías tú antes, con la identidad profunda y cultural de diversos pueblos de esta zona tan rica en tradiciones que es Galicia, y que es cultura con mayúsculas, porque nos habla de la psicología profunda o del alma profunda de los pueblos.
Totalmente es así. Yo soy un defensor de todas estas tradiciones que deben tratarse siempre con el máximo respeto, ¿no? Porque son parte no solo de la cultura, sino, como decía, de la identidad de los pueblos, ¿no? Pues Carlos, seguiremos hablando en otra ocasión de romerías y de procesiones muy extrañas, muy llamativas, que en muchos casos su origen se pierde en la Noche de los Tiempos, que es un origen precristiano. Tú conoces muchísimas en Galicia. Seguiremos hablando en otra ocasión de este tipo de procesiones y traeremos a protagonistas de lo insólito, a personas que participan en esas procesiones tan llamativas. ¿Te parece? Perfecto, me parece genial. Pues un abrazo, Carlos. Un abrazo, nos escuchamos.